Hola, un gran saludo a la gran familia de Dios de El Clamor de Medianoche. Vamos a dar comienzo a otro estudio de la palabra de Dios y lo haremos como siempre pidiendo la presencia de nuestro Dios en nuestro medio. Así que les invito a aquellos que puedan ponerse de rodillas, que lo hagan en esta ocasión para implorar por la presencia, por el Espíritu de Dios en nuestro medio y en nuestro corazón. Así que les invito a que se arrodillen. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, y gracias porque en esta ocasión nuevamente podemos pedirte que nos hables en esta ocasión. Queremos abrir tu palabra y queremos que tu espíritu nuevamente se posesione de nosotros, que tus ángeles nos rodeen. Queremos escuchar tu voz. Para esto hemos venido. Así que permite, Padre, que podamos escucharla con una mente limpia de todo prejuicio, que sea un terreno fértil para la semilla de tu palabra. Te lo pedimos pidiendo una bendición para cada oyente que vaya a escuchar, tanto en este momento como en el futuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a dar comienzo al estudio de hoy, que tiene que ver también con el profeta Eliseo. Y el estudio de hoy es un estudio un poco peculiar. Yo lo he titulado Eliseo, un pacto de sal y los 144,000. Y quizás algunos se pregunten, ¿qué tiene que ver Eliseo con los 144,000? Bueno, vamos a ver en esta parte de la vida de Eliseo cómo se aplica a los 144,000, a ese grupo que en los últimos tiempos será el que se mantendrá de pie para levantar el estandarte de Dios en alto. Así que el estudio comienza, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 13 y 14. Recuerden que los hijos de los profetas habían visto a Elías y a Eliseo que iban juntos. Luego Elías abre el Jordán, cruza del lado allá, y ahora dice esta parte de la escritura: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y habíamos hablado anteriormente en el estudio que tuvimos sobre que los 50 hombres de los hijos de los profetas también vieron este suceso de que Elías había abierto el Jordán y luego ascendió en el carro de a caballo mandado por Dios. Los hijos de los profetas habían recibido también la misma visión de parte de Dios, la misma que recibió Elías, recibió Eliseo, de que Elías sería llevado al cielo. Por eso es que el último milagro de Elías sería idéntico, o mejor dicho, el primer milagro de Eliseo sería idéntico al último milagro de Elías. Elías abrió el Jordán para pasar hacia el otro lado. Eliseo volvió a abrir el Jordán para pasar de este lado. Y todos vieron este asunto. Ahora, vamos a ver qué sucede con los hijos de los profetas y con relación a Elías. Y entonces dice, Segunda de Reyes 2:15 al 18. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ellos hicieron una declaración, y esa declaración fue bajo la profecía que Dios les había dado, bajo la visión que Dios les había dado y bajo lo que ellos físicamente habían visto. Y sigue diciendo: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Este es un acto de reverencia, entendiendo que ya no iba a estar más Elías, ahora era Eliseo. Y dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no envíes. Y espérate, que ahora me llama la atención. Estos hombres que habían presenciado todo esto, que habían recibido la misma visión que Dios le había dado a Eliseo, resulta que ahora estaban incrédulos y no estaban creyendo lo que habían visto y el mensaje que habían recibido. Y ahora importunaban a Eliseo
deja que enviemos a estos hombres. Quizás Elías no se fue, aparecieron nada. Quizás esté en otro lugar, tenemos que estar seguros. Y esto representa a todo aquello, a aquellos que no están conformes con un así dice Jehová y quieren buscar más allá y quieren indagar en cosas que no tienen que indagar. No son capaces de aceptar un sencillo así dice Jehová. Dios no le había dicho a los hijos de los profetas, hoy Elías me lo llevo al cielo. No declararon ellos mismos a Eliseo, sabes tú que hoy el Señor quitará a tu amo de ti. Y el mismo Eliseo le respondió, sí, yo lo sé, pero cállense, hagan silencio. Y sigue el versículo 17, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, y Eliseo cayó en vergüenza, ¿qué es esto? Y dijo, enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y me llama la atención que esto es un tipo de gente que no cree exactamente la palabra y ahora busca que otros se enrolen en lo mismo. Y ellos buscaban, no, pero tú tienes que estar de parte de nosotros, tú tienes que dar la orden para que esto quede como que no es una inmadurez nuestra, con una falta de fe nuestra, tú tienes que estar aquí. Y Eliseo, envíalo, eso ustedes quieren, háganlo. Y el versículo 18, y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije yo que no fueseis? Ellos fueron por 3 días y no encontraron a Elías. Y aquí vemos que tanto Eliseo como los hijos de los profetas tuvieron la misma oportunidad de presenciar el mismo evento de poder ver a Elías siendo llevado al cielo. Y sigue diciendo, tanto ellos como Eliseo también habían recibido la revelación directa de Dios de que Elías sería llevado al cielo con Dios. Y sin embargo, a diferencia de Eliseo, que sí le creyó a Dios, los profetas no creyeron lo que Dios les había revelado. Y estos enviaron hombres a buscar a Elías. Y con esto los hijos de los profetas demostraron lo que nosotros conocemos como incredulidad. Se mostraron incrédulos en algo tan claro para ellos. Y muchas veces muchos hermanos se muestran incrédulos en cosas que están tan claras en las escrituras que no entiendo cómo es posible. Pero simplemente porque no va de acorde a las ideas humanas. Y ahora entiendo el por qué lo que le sigue a continuación en la historia de Eliseo. Fíjense, resulta que hay unos vecinos de Jericó, o sea, los que vivían en Jericó, tenían un problema con Jericó. Y el problema era que Jericó las aguas eran amargas y ellos necesitaban sanar esas aguas. Y me llama la atención que no fueron a los hijos de los profetas. Mi pregunta es, ¿no eran ellos sus vecinos? ¿Por qué tuvieron que ir a Eliseo? ¿Por qué la gente tiene que ir a otro lado teniéndonos nosotros cerca? Y ahí hay un problema. Y por eso es que, ¿qué fue lo que pasó con Jericó? Vamos a hacer un poco de recuento sobre la historia. Resulta que en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿se atrevió alguien a reedificar a Jericó a pesar de esta maldición levantada en contra de quien lo hiciese? La respuesta es sí. ¿En qué época o momento se hizo esto? Y vamos a entender ahora, es importante este detalle, en el momento de mayor apostasía del pueblo de Israel. Miren la sierva del Señor como dice, transcurrieron 5 siglos, el lugar seguía desolado y maldecido por Dios. Aún los manantiales que habían hecho tan deseable la residencia en esa parte del valle sufrieron los efectos de la maldición. Pero en los tiempos de la apostasía de Acab, cuando el culto de Astarte revivió por influencia de Jezabel, Jericó, antigua sede de ese culto, fue reedificada, si bien a un costo espantoso para quien lo hizo, y él de Betel, en Abirán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová en Primera de Reyes
capítulo 16 y versículo 34. Quiere decir que se cumplió. Alguien en el tiempo de apostasía se atrevió a ir en contra de lo que Dios había dicho. Y ahora dice el texto, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria, hablando de rey Acab. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Zebub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Así que por rebeldía contra Dios edificaron Jericó. Ojo, es importante ese detalle. Porque Jericó no fue reedificada por gente ignorantes, que ignoraban la maldición que Dios había levantado, que ignoraban la historia de Jericó, que ignoraban el por qué Jericó debía de quedar destruida para siempre. No lo hicieron así. Es importante esto. Así que en Segunda de Reyes, ahora sí, capítulo 2, versículos del 19 al 22 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, y ahora Eliseo les dice algo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló a Eliseo. Mi pregunta es, ¿tuvo compasión Dios por esa ciudad? Sí la tuvo. ¿Se merecían los que estaban en esa ciudad compasión de Dios? No. ¿Estaban ellos conscientes de lo que estaban haciendo? Sí. Pero aún así, ¿Dios tuvo compasión de ellos? Sí. Muchas veces no me gusta cuando escucho hermanos decir, Dios tiene que entender, Dios tiene que compadecerse, Dios tendrá que hacer una excepción, como si Dios no hubiera hecho excepciones y no hubiera hecho cosas con nosotros. ¿Debería tener compasión con esa ciudad Dios? Claro que no debería. Dice la sierva del Señor, la purificación de las aguas de Jericó se realizó no por sabiduría humana. Podrá echar sal ahora en cualquier cosa que no sana así tan fácil, sino por la intervención milagrosa de Dios. Los que habían reedificado la ciudad no merecían el favor del cielo, y sin embargo, el que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos, consideró propio revelar en este caso, mediante ese acto de compasión, su buena disposición para curar a Israel de sus enfermedades espirituales. Y sigue diciendo, la purificación fue permanente y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo en 2 de Reyes 2:22. Siglo tras siglo, las aguas han seguido fluyendo para hacer de esa parte del valle un bello oasis. Así que, ¿con qué sanó Eliseo las aguas de Jericó? Es la pregunta. No sé si has estudiado este tema, pero Eliseo usó una ceremonia de purificación que Dios había dado en el Pentateuco, que está en Levítico. Vamos a ver el libro de Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que ya vamos conociendo detalles sobre qué cosa era lo que se echaba sobre la ofrenda también. Dice la sierva del Señor, al arrojar sal en el manantial amargo, Eliseo enseñó la lección espiritual que fue impartida siglos más tarde por el Salvador a sus discípulos cuando declaró, ¿qué fue lo que declaró Cristo? Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Al mezclarse la sal con las aguas contaminadas del manantial las purificó
y puso vida y bendición donde antes había habido maldición y muerte. Cuando Dios compara a sus hijos con la sal, quiere enseñarles que su propósito al hacerlos súbditos de su gracia es que lleguen a ser agentes para salvar a otros. El fin que perseguía Dios al escoger un pueblo delante de todo el mundo no era tan solo adoptarlo como sus hijos y sus hijas, sino para que por su medio el mundo pudiese recibir la gracia que imparte salvación. Cuando el Señor eligió a Abraham, no fue simplemente para que fuese su amigo especial, sino que había de transmitir los privilegios especiales que el Señor deseaba otorgar a las naciones. Ahora, ¿con quién es que Dios hace pacto de sal? Y hasta aquí hemos visto, y valga la redundancia, voy a hacer énfasis en este asunto, que el asunto de la sal con Eliseo más tarde Jesús lo usó con los discípulos cuando le dijo, ¿se acuerdan con qué fue que Eliseo purificó las aguas? Con sal. Bueno, ¿se acuerdan que en el Pentateuco habla de la sal? Bueno, vosotros sois la sal. O sea, la misma función que la sal estaba haciendo en las aguas es la misma función que ellos debían hacer en el mundo. Y ya no sé si estás pensando, pero esa extensión, o sea, ese llamado se hace extensivo a nosotros para este tiempo. También se nos dice, vosotros sois la sal del mundo. Ahora, ¿con quién es que Dios hace pacto de sal? Porque esto me llamó la atención. Vamos a ver que exactamente con quién fue. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Dios le está hablando a Aarón, o sea, a la tribu de Leví. Es a quien Dios le está hablando allí. Y está hablando que el pacto de sal es con ellos. Pero me llama la atención también Segunda de Crónicas 13:5, donde dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Quiere decir que Dios hace pacto de sal no solamente con la tribu de Leví, sino con todos aquellos que son siervos suyos, aquellos como David, que Dios le hizo una promesa, un pacto de sal. Y esa promesa se extiende a nosotros. Y fíjense que solamente de esta historia he escogido la sal. Dice la sierva del Señor, muchas son las lecciones espirituales que se desprenden de este relato de la purificación de las aguas. La botija nueva, la sal, el manantial, todas estas cosas de las cuales nos habla son altamente simbólicas. Y es importante, hay que estudiar en la historia de Eliseo todos los simbolismos de la botija nueva, de la purificación, de la sal, del manantial, a quién representa. Y son altamente simbólicas, dice ella. Ahora, ¿con quiénes son los que representan la sal en este mundo según Cristo? Bueno, ya lo vimos en Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Nuevamente repetimos este versículo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿qué pasa con la sal? Cuando vas estudiando la purificación, no voy a entrar de lleno en esto, ustedes deben hacerlo. La sal purifica, sazona y preserva de la corrupción. Aunque en esta ocasión es evidente que el énfasis de Cristo era el último, el de preservar de la corrupción. Para Cristo, y esto es una nota que puse, quiero que ustedes la lean también. Me parece que la puse, sí, ahí está. Para Cristo le era más importante que sus discípulos conservaran su identidad más que cualquier otra cosa. Ahora, ¿cuál es tu identidad?
Yo soy adventista del séptimo día. ¿Y por qué eres adventista del séptimo día? Porque tengo mi membresía en los libros de dónde. No, esa no es tu identidad. Bueno, será tu identidad con los hombres, pero no te vuelves adventista del séptimo día porque esté tu nombre en el libro de la conferencia general. Eres un adventista del séptimo día cuando crees las verdades bíblicas, cuando crees el mensaje que Dios trajo en 1844 a los pioneros adventistas y a la sierva del Señor, que aunque la mencioné de último no es la menos importante, es la más importante. Y sigue diciendo esta nota, y si la sal se desvaneciere, los teólogos o comentaristas bíblicos señalan que la sal es imposible que pierda sus propiedades. Por lo tanto, el Señor quería poner de relieve, lo que el Señor quería poner de relieve es que un discípulo que no obre como la sal no es ni ha sido jamás un verdadero seguidor de Cristo. Y es importante que meditemos en esto que estamos diciendo. La sal se usaba en el Antiguo Testamento como un símbolo de la alianza con Dios. La alianza de sal era la alianza de Dios con aquellos que le iban a servir por siempre en el sacerdocio. Y no sé si ahora vas tomando en cuenta hacia quién es extensible hoy en día, hacia los que predican. No exactamente hacia los que predican. ¿Quiénes serán reyes y sacerdotes en los últimos tiempos? Eso lo dice Apocalipsis. Son los 144,000. Y sigue diciendo, yo te doy todas las ofrendas que los israelitas consagran para el Señor. Te las doy a ti, a tus hijos, a tus hijas como un derecho irrevocable. Esta será una alianza de sal, una alianza eterna para ti y tu descendencia delante del Señor. Esa alianza de sal representa ahora la consagración de los apóstoles como ministros de la nueva alianza, al mismo tiempo que se extiende esta alianza a los 144,000, desde el primer momento que Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, porque esos discípulos, al hacer discípulos, se le iba a declarar las mismas palabras. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y esos discípulos iban a formar otros discípulos y estos le iban a declarar la misma palabra que le declaraban anteriormente. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Es importante este asunto de la sal. Es importante para nuestra purificación. Esperamos mucho las leyes dominicales. Esperamos mucho los eventos finales. Pero tristemente te voy a decir algo. La gran mayoría que espera ley dominical y eventos finales no se ha purificado como la sal purifica. No ha entrado en ese acto de purificación que Dios desea hacer en su corazón, para que entonces a través de él Dios pueda purificar a otros. Y esto es lo más triste que hay. Esto fue lo que pasó con los hijos de los profetas en Jericó. No estaban purificados. Cuando Eliseo estaba sanando las aguas de Jericó, no solamente la lección era para los habitantes de Jericó, para estos incrédulos o estos apóstatas o estos traidores o como quieran llamarle, que se habían tomado el atrevimiento de volver a reedificar Jericó y para colmo a vivir ellos en Jericó, porque los que estaban ahí eran israelitas, no eran moabitas. La mayoría eran israelitas. Después se metieron otros. Israelitas que se habían olvidado de todo lo que Dios había dicho y sin embargo ahora estaban acudiendo a ese Dios a través de Eliseo. Por favor, sana estas aguas. Y eso, cuando Dios hace un milagro, no lo hace simplemente beneficiando a uno solo. Lo hace para beneficio de muchas cosas. Por eso es que en Apocalipsis 5, del 9 al 10, y estoy con la Biblia textual, dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste muerto y has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Escogí esta versión porque si buscas en el clamor de medianoche,
Los 24 ancianos, un tema que tuve allí, ahí presento bíblicamente y a través del Espíritu de Profecía también, el error que algunas Biblias tienen cuando ellos dicen, porque tú nos has redimido para Dios y nos has hecho. O sea, como que los 24 ancianos se están uniendo a esos redimidos. eh, y por eso es que a muchos profetas, perdón, pioneros, creyeron que los 24 ancianos eran humanos, cuando en realidad son ángeles. Lo dice el Espíritu de Profecía, lo dice la Biblia. Por eso que usé esta Biblia textual. Y yo sé que en tu Biblia quizás no estás leyendo así. En tu Biblia está diciendo, tú nos redimiste, pero los 24 ancianos no son incluidos porque no son redimidos de Dios. Ese es un tema aparte, tienen que buscar ese estudio sobre los 24 ancianos. Ponen 24 ancianos, Eugenio Alejo, el clamor de medianoche, y les saldrá allí y ustedes podrán ver el material que hemos puesto. Así que, ¿en dónde estarán ellos? ¿Quiénes? Estos que cantan un cántico nuevo, ¿en dónde estarán? En el cielo. Vamos a ver ahora Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y fíjense ustedes todo el trayecto solamente por la historia de la sanidad de las aguas en Jericó por Eliseo y la sal, hasta dónde nos ha llevado a nosotros. Porque esto tiene que ver un pacto, esto es un pacto perpetuo, es un pacto de sal que Dios tiene para con nosotros desde el momento que nos ha llamado, vosotros sois la sal de la tierra. Y ahora dice que estos redimidos, a los que venciera, él los hará columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de allí. Y me llamó la atención porque ¿quiénes son los que habitarán en el templo de Dios? Y de paso uso esta parte para explicar algo. Algunos tienen celos. No todos los redimidos ocuparán el mismo lugar. No es que alguien tenga más jerarquía que otro, es que otros ocuparán un lugar y otros ocuparán otros. Las vestimentas no serán iguales. Los mártires tendrán una franja en rojos. Algunos tendrán muchas coronas en sus estrellas, perdón, muchas al revés, muchas estrellas en su corona, otros tendrán menos estrellas en su corona. Pero me llama la atención quiénes son los que habitarán, los que serán columna en el templo de Dios y nunca más saldrán de allí. ¿Quiénes serán estos? Dice Apocalipsis 14, 1 y 4. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y fíjense cómo termina Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con él 1000 años. Y me llama la atención que serán sacerdotes de Dios y del Cristo. Esto era lo que Eliseo le estaba enseñando a los hijos de los profetas cuando él estaba haciendo la sanidad para Jericó. Este acto de sanidad por la sal a través de Dios, y ya sabemos que no fue la sal, que fue Dios, dice Elena White, que fue un acto de Dios, no exactamente de la sal. Esto es exactamente lo que Dios desea hacer a través de ustedes a la humanidad. Y es lo que Dios desea hacer a través de nosotros. Y por eso habla de, y serán sacerdotes de Dios, porque vimos en Levítico que el pacto de sal es con Leví, con los sacerdotes. ¿Quiénes serán los sacerdotes de Dios en el cielo? ¿Habrán gente que estarán en el templo todo el tiempo con Dios? ¿Quiénes serán ellos? Dice la sierva de Dios, el monte de Sión estaba delante de nosotros, y sobre el monte había un hermoso templo. Lo rodeaban otros 7 montes donde crecían rosas y lirios. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos
y recoger inmarcesibles flores. Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos embellecían aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. Entonces los 144,000 tienen un llamado especial. Y esto es lo que Dios estaba haciendo a través de Eliseo, un llamado especial a estos profetas. Y luego cuando Cristo vino, usó la misma palabra para usar o extender este llamado a sus discípulos, que automáticamente se nos extiende a cada uno de nosotros para este tiempo. Sacerdotes de Dios Altísimo, el séquito que acompañará a Cristo donde quiera que va. Creo que la responsabilidad es muy grande. Creo que tenemos que trabajar mucho en cuanto a esto. Creo que deberíamos pensar un poco más en nuestras vidas espirituales, en nuestra fe, en nuestro fundamento bíblico, en la forma en que vivimos, en la forma en que miramos la palabra, en que la creemos o no la creemos, en la forma en que usamos a Dios a veces. Creo que deberíamos pensar un poco: ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Cómo estoy actuando? Para entender que el acto de sanidad Dios lo quiere hacer a través de nosotros. No es que somos nosotros directamente, pero a través de nosotros quiere hacer este acto de purificación, primeramente en nuestro corazón y luego a través de nosotros en los demás. Hay muchas cosas que tenemos que estudiar, que tenemos que madurar espiritualmente, tenemos que pensar. Hay mucho espíritu belicoso dentro de nosotros, mucha envidia, hay mucho hablar de otros. Tenemos que cambiar tantas cosas en nosotros y no estamos pensando en esto. Y creemos que simplemente se trata de que vengan ya las leyes. Queremos ya salir huyendo a los montes. Sí lo deseamos, pero me doy cuenta que nos estamos fijando en el evento equivocado. Y el diablo lo tiene así para que no nos fijemos en este evento de purificación que debe ocurrir en nosotros. En una ocasión le pregunté a unos cristianos: ¿cuál es el evento más importante? La venida de Cristo. ¿Y cuál parte de la venida de Cristo? Ellos me miraron y dijeron: ¿cuál parte? No, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Y yo: bueno, esa no es la parte importante de la venida de Cristo. Ah, no. Yo: no. Si no nos preparamos para el evento previo a la venida de Cristo, cuando Cristo lo veamos venir físicamente, estaremos perdidos. Y el evento previo a la venida de Cristo es el sellamiento. Si no te preparas para el sellamiento, no verás a Cristo venir en gloria y majestad. Hoy en día nosotros estamos iguales como adventistas o parecidos. ¿Cuál debería ser el evento más importante para nosotros? Debería ser el sellamiento. Pero estamos preocupados en las leyes dominicales. Estamos preocupados en los eventos que vienen. Pero no estamos haciendo los preparativos necesarios para que en el tiempo de sellamiento, que ya está terminando, no es que está empezando, está terminando, porque empezó en el tiempo de Elena de White. El sellamiento que ya está terminando, deberíamos estar preparados para este tiempo. Porque ahora es cuando nuestra suerte está siendo echada, o por Jehová o por Azazel. Y eso es lo que no estamos preparados. Y nos estamos fijando en una serie de cosas, y estamos participando en una serie de cosas que no hay preparación para nosotros. El diablo tiene a la iglesia nominal dormida como una Babilonia, o sea, como una Laodicense, perdón. Ellos tienen dormidos allí. Ellos en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus cultos paganos. A los que se salieron de la iglesia, los tiene también enredados. Hay que pelearse. Este habla de
de Cristo como un Dios menor, y Dios me inventa una cantidad de cosas, y este no cree en el Espíritu Santo, y este no cree en ellos, y así estamos. Y yo pregunto, como pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo para la preparación? En vez de agarrar el YouTube, esta oportunidad que tenemos, y presentar el mensaje, nos dedicamos a hablar de otros. Mira, este predica así, este dice asado, este es jesuita, este es de los no sé qué. Igual como el diablo tiene la iglesia nominal, igual tiene a los que están fuera, en el mismo estado. Y no hemos entendido que necesitamos hacer un pacto de sal con Dios. Y nosotros necesitamos hacerlo porque Dios ya lo hizo para con nosotros. Ahora falta mi parte. Espero que medites un poco en este asunto y pienses un poco lo que Dios espera de ti y espera de mí. Vamos a orar una vez más para dar final al estudio de esta ocasión. Te invito a que, si puedes ponerte rodilla, lo puedas hacer. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por este estudio, por la meditación de tu palabra. Permite que esta meditación quede impregnada en nuestros corazones y que el resto de las horas de nuestras vidas podamos meditar en la verdadera preparación que tenemos que hacer como pueblo tuyo. Ayúdanos, Padre, para serte fiel cada día, para estar de tu lado, para confiar en ti y para ser tus instrumentos en este tiempo. Te lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, Dios te bendiga y recuerda, Maranata, el Señor viene pronto. Preparémonos para este evento.